teniendo eso presente, hoy vamos a comenzar con la preexistencia de Jesús y si el tiempo nos alcanza, también hablaremos, cuando menos en el principio, de la encarnación de Jesús. Déjenme leer 4 textos que nos van a estar adentrándonos en la preexistencia de Jesús y también en el misterio de su encarnación. Los que tengan Biblia me siguen. Yo quisiera que ustedes trajesen las Biblias a los cultos. Y los que no tengan Biblia hoy, que a la semana que viene la van a tener, pónganme oído para que puedan después seguirme en aquello que les voy a predicar. Primer texto para leer. Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1. Leeremos después en el mismo Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 14. Estaremos leyendo después en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, verso 26 al 35, y terminaremos la lectura, Fefi, en Evangelio según San Mateo, capítulo 1, verso 18 al 25. Pónganle mucho oído. El poner oído a la palabra leída facilita mucho después la comprensión de lo que acerca de ahí se va a predicar. Primer pasaje citado. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Miren ahora el 14 de este mismo capítulo. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En estos 2 textos se nos enseña que Jesucristo tenía un nombre propio anterior al de Jesucristo que le identificaba. Era el Verbo de Dios. Y el texto nos ha dicho que el Verbo de Dios, que es Cristo, que estaba con Dios y era Dios desde el principio. Y además nos ha dicho que ese Verbo llegó un momento en que se hizo carne y habitó entre nosotros. Dejemos eso por un momento ahí. Veniros ahora conmigo al Evangelio según San Lucas, capítulo 1, verso 26 al 35. Esta es una estrofa de la más maravillosa historia que jamás se haya contado. Capítulo 1, verso 26 en adelante del Evangelio de Lucas. Miren cómo el evangelista narra lo que es un misterio, el misterio de la encarnación. 1.26 de Lucas dice así. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vénganse ahora al último texto que vamos a leer, Mateo 1, verso 18 al 25. Si en el texto de Lucas hemos visto la actitud de María ante el anunciamiento de la encarnación de Jesús en su propio vientre, en este texto que voy a leer ahora, vamos a ver, Julián, la reacción de José, el desposado de María, cuando se percató de que la encarnación se había hecho realidad en aquella que tenía que ser su mujer. Mateo capítulo 1, verso 18 en adelante. Dice así.
El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Si la reacción de María fue de obediencia ante el anunciamiento del ángel, la reacción de José no le fue a la zaga, fue tan obediente como ella. Pero antes de llegar a la encarnación, voy a empezar a hablarles de la preexistencia del Señor. Cuando hablamos de la preexistencia del Señor, Abel, estamos hablando de la enseñanza, del punto doctrinal que nos enseña que nuestro amado Señor Jesucristo tuvo existencia anterior a su nacimiento en Belén. El Génesis, el principio de la existencia de Jesucristo, no está en Belén, cuando María lo dio a luz. El comienzo de la existencia de Jesucristo no se puede datar en un calendario. ¿Saben por qué? Porque no hay fecha de comienzo para su existencia. Él existe desde siempre y para siempre. ¿Por qué? Porque Él es Dios, coigual al Padre y al Espíritu Santo, las tres personas de la deidad que conforman el misterio de la Trinidad. Existía antes de nacer de María Virgen en Belén de Judea. Es por eso que el evangelista Juan, en el pasaje que hemos leído, se remonta a los tiempos imposibles de fechar y dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan está desvelando lo que ningún otro evangelista anterior ha desvelado. Lucas, Marcos y Mateo, cuando empiezan a narrarnos la vida de Jesús, comienzan en su nacimiento en Belén de Judea. Pero Juan no empieza ahí. Juan se remonta más atrás y dice: no comenzaba ahí su existencia. A este que conocéis como el niño Jesús en el portal de Belén, este que aparentemente es un niño más, este no comenzó su existencia aquí. Él tiene una existencia anterior. No se llamaba Mesías, ni Cristo, ni Jesús, ni Emanuel. Él, en su eternidad, se le llamaba el Verbo de Dios. Amén. Y existía desde el principio, y era Dios. ¿Por qué Juan nos descubre al Cristo con el sobrenombre del Verbo de Dios? La palabra verbo es un sinónimo, valga la redundancia, de la palabra palabra. Verbo y palabra son dos vocablos sinónimos, con lo cual Juan estaba diciendo: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Es decir, José Antonio, que lo que nos está enseñando ahí Juan es que Cristo, antes de nacer en Belén de Judea, era la palabra de la deidad, la palabra del Dios Trino. Díganme, ¿qué es una palabra? Para que podamos entender lo que les quiero comunicar.
Una palabra es la manifestación de un pensamiento. Hubo un filósofo griego que cuando tuvo que definir a las palabras, dijo: las palabras son los difuntos de los pensamientos. Tú piensas algo y lo expresas. La expresión, lo que tú has verbalizado, lo que tú has pronunciado de sí, es la consecuencia de lo que previamente has pensado. Por lo tanto, la palabra es la exteriorización del pensamiento. Amén. Si el verbo de Dios, que es Cristo, en su preexistencia tenía la función de ser la palabra de la deidad, lo que está enseñando el texto es que lo que Dios, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo que pensaba la deidad, Cristo en su preexistencia lo expresaba. Amén. Déjenme remontarme al capítulo 1, verso 3 de Génesis. En el capítulo 1, verso 3 de Génesis, teniendo presente lo que he dicho, podríamos decir que encontramos la primera aparición del Cristo de Dios en las Escrituras. En Génesis 1:3 dice la Escritura: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Presten atención a esto. Esa expresión, sea la luz, esa expresión, sea la luz, era Cristo en su preexistencia. Y dijo Dios, dice Moisés cuando escribe en Génesis, y dijo Dios, sea la luz. Esa expresión es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, según San Juan, es Cristo preexistente. Dios pensó, este es un universo a oscuras, es un planeta Tierra que está sumido en la oscuridad. Y Dios pensó, voy a hacer la luz. Y cuando lo pensó, lo expresó. Y cuando el pensamiento de Dios se expresó diciendo, sea la luz, esa expresión que salió del interior del ser de Dios, esa expresión era Jesús en su preexistencia. ¡Qué bien! Cuando el Cristo en su preexistencia salió del interior de la deidad en la expresión sea la luz, a su paso, esto es para morir, a su paso toda la oscuridad se convirtió en claridad. Amén. Esto ha sido una constante en la existencia de Jesús desde entonces hasta ahora. Porque por donde Él pasa, José Antonio, las oscuridades se hacen claridades. Por donde Él pasa, la noche más oscura se convierte en el día más claro. Aquella vez salió un universo que estaba oscuro y al salir Él, al paso de Él, aquella oscuridad se convirtió en claridad. Pero ¿no ha pasado también por tu vida y por la mía? Y cuando pasó Él, las oscuridades y las tinieblas nuestras se volvieron en claridades. Ha sido una constante en toda su existencia, porque por donde pasa Jesucristo, ya sea en su preexistencia, en su encarnación o en su exaltación, siempre ocurre lo mismo. Las oscuridades se vuelven en claridades. Amén. ¿Cuántos están entendiendo lo que les predico? Levanten su mano. Amén. Digan, ¡amén! Amén. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Por lo tanto, nuestro amado Señor Jesucristo, vuelvo a reiterarlo porque quiero que lo entiendan, no comienza su existencia en aquel humilde portal de Belén. Él tiene una existencia muy anterior, tan anterior que no se puede fechar, que no se puede datar en un calendario. ¿Saben por qué? Porque no hay principio ni tampoco fin. Ha existido desde siempre y para siempre. Ahora bien, si Él es la palabra, y ya hemos dicho algo de ello, que ahora lo vamos a profundizar un poco más, si Él es la palabra de Dios, el que exterioriza el pensamiento del Dios Trino, estamos diciendo que una de las labores que Jesucristo tuvo en su preexistencia, una de las labores fue ser el medio creador. A ver si pillan esto y yo soy capaz de expresarlo bien. Una de las labores, Abel, que tiene el Cristo de Dios en su preexistencia antes de nacer en Belén de Judea, una de sus labores es ser el medio de Dios para crear. ¿Cómo creó Dios todas las cosas? Lo dice el libro de Génesis. Por la palabra. Dios hablaba y cuando Él hablaba, las cosas de la nada aparecían. Dios dijo, sea la luz, y la luz apareció.
Dios dijo, sean los cielos, y los cielos aparecieron. Dios dijo, sea la tierra, y la tierra apareció. Dios dijo, sea el mundo animal, y el mundo animal apareció. Dios dijo, sea el mundo vegetal, y el mundo vegetal apareció. Todo lo que Dios pronunciaba, sean las galaxias, y estas aparecieron. Todo lo que Dios pronunciaba de la nada, ¡plas!, milagrosamente aparecía. Es decir, Dios crea por la palabra. Dios no necesita materia prima para crear. De la nada, Él saca a la existencia lo que nuestros ojos ven y aun lo que nuestros ojos no ven. La palabra es el medio creativo de Dios. Pero hemos dicho que la palabra es ¿quién? Jesucristo en su preexistencia. Por lo tanto, una de las labores que tenía Cristo en su preexistencia, cuando se le conocía como el Verbo de Dios, una de las labores que tenía Jonás era ser el medio creador. Por eso la carta a los Colosenses dice que por medio de Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra y las que hay debajo de la tierra. Mi Cristo de gloria, el que nos salvó, el que nació en el pesebre de Belén, el que murió en la cruz del Calvario, el que resucitó después de 3 días estar muerto. Ese personaje en su preexistencia, cuando se le conocía como el Verbo, como la palabra de Dios, era el medio por el que Dios creó. Pero no solo tiene esa labor el Señor Jesucristo en su preexistencia, tiene una segunda labor, cuando menos de las que conozcamos. Habrá otras tantas que ni las conocemos hoy y no sé si acaso en la eternidad se nos desvelarán. Pero además de esta primera labor en la que Él era el medio creador, nuestro amado Señor Jesucristo en su preexistencia tenía otra labor por lo menos de entre las que conocemos. Y esta segunda labor de nuestro amado Señor Jesucristo es lo que teológicamente se ha dado en conocer como teofanías. Yo les explico. Una teofanía, Magdalena, es una aparición de Jesucristo antes de nacer de María Virgen en Belén. ¿Cómo? ¿De qué nos hablas? Les estoy hablando de que el Verbo de Dios, el Cristo de la gloria, tuvo apariciones en este mundo antes de nacer de María en el pesebre de Belén. Y a eso la teología le llama una teofanía, aparición de Dios. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento, antes del maravilloso nacimiento del portal de Belén. ¿Y para qué aparecía Jesús? Aparecía siempre para socorrer a algún santo del Antiguo Testamento que se encontraba en dificultad o en apuro. Cuando yo digo que Él aparecía, no estoy diciendo que tuviese una humanidad. Una humanidad Él no la tiene hasta después de Belén. Pero sí que aparece, y aparece en una forma visible, comprensible para el hombre, incluso en ocasiones palpable. Pero no era una naturaleza humana real, era una naturaleza humana que Él adoptaba para realizar una labor en algunas de esas teofanías. Y cuando Él aparecía en el Antiguo Testamento, aparecía, como les he dicho, para socorrer a algún santo del Antiguo Testamento. Déjenme hablarles sencillamente de 2, como botones de muestra, para confirmar que el Verbo de Dios, nuestro Señor Jesús, tenía apariciones en este mundo antes de su nacimiento en Belén de Judea. Quiero hablarles de una de ellas que es muy popular, y es aquella en la que nuestro amado se aparece a Abraham, al gran patriarca. Aparece a Abraham, dice la Escritura, en un día en el que Abraham, en el calor del día, estaba sentado a la puerta de su tienda. Es curioso, ¿eh? No estaba orando, ni intercediendo, ni ayunando. Dios puede aparecerse en nuestras vidas en mitad de nuestras tareas más cotidianas. Solo hace falta que seamos fieles amigos de Dios. Amén. Y Abraham está ahí sentado en el calor del día a la puerta de su tienda y dice que ve a 3 que se acercan, y cuando Abraham ve a 3 que se acercan, él, que era muy hospitalario, porque tenía el sentimiento de Dios en el corazón, amén, se acercó a brindarles hospitalidad y le dijo: pasen.
pasen y siéntense conmigo, pasen que le diré a mis criados que nos preparen algo, tomen un refrigerio. Eso les estaba diciendo. De entre aquellos tres, dos eran dos ángeles y uno era el Señor. Y dice la palabra que cuando el Señor vio a Abraham y se detuvo con él, queriendo acceder a la hospitalidad que éste le brindaba, dice la Escritura que nuestro Señor en esa teofanía de su preexistencia dijo: ¿le ocultaré yo algo a mi amigo Abraham de lo que voy a hacer? ¿Saben qué es lo que iba a hacer Dios en aquel pasaje? Iba a mandar la destrucción fefi de dos ciudades, Sodoma y Gomorra. El pecado de Sodoma y Gomorra era tan espectacularmente grande que Dios decidió emitir un juicio contra ellas y terminarlas. Pero Dios dice: haré algo que yo no comparta con mi amigo Abraham. Esto es extraordinario. Déjenme abrir un paréntesis aquí. Dios quiere tener amistad con nosotros. Amén. Cuando Dios tiene amistad con nosotros, nos descubre todo aquello que está haciendo, que va a hacer o que ha hecho. La revelación viene por medio de la amistad, Jonathan. Y se ha quedado el Señor hablando con Abraham, y los dos ángeles se han ido más adelante, Magdalena, y le ha dicho nuestro Señor a Abraham: Abraham, vengo a destruir a Sodoma y Gomorra, su pecado ha llegado hasta mí, ya no lo puedo soportar más. Entonces Abraham hace una intercesión repetida, porque allí vivía su sobrino Lot. No les voy a predicar sobre esto, otro día lo haré. Intercedió, y por la intercesión de Abraham, Lot salvó su vida. Pero de lo que les quiero hablar es que ahí apareció Jesús. Y apareció para compartir con un amigo suyo, a fin de que éste intercediese para salvar a un santo que en alguna manera se había desviado. Pero además de esa teofanía, podemos ver otra teofanía muy famosa también en las Escrituras. Y es aquella en la que nuestro Señor Jesús se aparece bajo el epíteto de ángel de Jehová a Manoa, el padre de Sansón. Los que leéis la Biblia sabéis que Sansón fue un juez en Israel con una fuerza sobrenatural, que Dios le brindó aquel don de fuerza. Cuando se ha aparecido el ángel de Jehová, que era Jesucristo en el Antiguo Testamento, que era una teofanía, se apareció a Manoa para decirle: Manoa, vas a ser padre. Tu mujer tiene problemas para tener hijos, pero yo vengo a decirte que tú vas a ser papá. Al año que viene por estas fechas tendrás un hijo entre tus brazos. Y ahí encontramos también a nuestro amado Señor Jesucristo apareciendo antes de nacer en Belén para traerle una noticia de felicidad a un santo que se encontraba atribulado. ¿Se han dado cuenta? En la primera aparición apareció ¿para qué? Para salvar a Lot. Realmente fue para salvar a Lot. Y en la segunda ¿para qué? Para darle un poco de felicidad a un santo como Manoa que se encontraba atribulado. Todo esto confirma la verdad que les estoy predicando. Nuestro amado Señor Jesucristo no comienza su existencia en Belén. Su existencia se data mucho antes de aquel acontecimiento, tanto que no se puede datar en la historia. Pero no simplemente sabemos que Jesús tenía existencia por lo que ha dicho Juan y por lo que dice el Antiguo Testamento. Sabemos que Jesús tenía existencia anterior a su nacimiento por las propias palabras de él. En cierta ocasión, dijo el Señor Jesucristo dirigiéndose a los que le escuchaban: antes que Abraham fuese, yo soy. Humanamente hablando, Abraham había vivido cientos de años antes que Jesús. Pero ahora Jesús dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Todo el mundo se quedó estupefacto. ¿Qué dices? No tienes 50 años. ¿Cómo vas a existir tú antes que Abraham, que murió hace cientos de años? El Señor Jesucristo en aquella declaración estaba desvelando esto de lo que yo les estoy predicando. Él tenía existencia anterior a su nacimiento en Belén. Él era el Verbo de Dios, el medio creador, el ángel de Jehová, el que en aquellas apariciones venía a consolar a los santos del antiguo pacto. ¿Cuántos entendieron eso? Levanten por favor sus manos, digan amén. Amén. Pero qué curioso, voy a ser breve hoy, para que el domingo que viene me puedan venir a escuchar. Qué curioso. Todo está bien en el seno de la deidad. Yeye, todo está bien. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en esa comunión íntima de gozo y de felicidad. El Verbo siendo el medio creador. El Padre ejerciendo su función. El Espíritu Santo haciendo su labor. Todo está bien. ¿Y sabes qué? Que a Dios le plació también crear al ser humano. ¿Y le colocó dónde? En el planeta Tierra, concretamente en el huerto de Edén.
en aquel jardín paradisíaco. ¿Y qué ocurrió allí? Conocéis la historia sobradamente, aun aquellos que no leéis la Biblia. Allí Adán pecó. Y cuando Adán pecó, ¿qué ocurrió? Que la comunión con Dios se fracturó. Antes de Adán pecar, la comunión con Dios, del hombre para con Dios, era extremadamente íntima. La Escritura dice que al caer la tarde Dios bajaba allí al huerto de Edén para tener comunión íntima con Adán. Pero Dios le había predicho a Adán y le había dicho: Adán, hijo mío, el día que comas del fruto prohibido ciertamente morirás. En otras palabras le estaba diciendo: Adán, si pecas, mi comunión contigo quedará fracturada. Y eso ocurrió. El pecado se gestó en la humanidad por la desobediencia de Adán. Y cuando el pecado apareció, hubo un cataclismo. Todo aquel estado de equilibrio, todo aquel estado idílico se alteró. Porque cuando el hombre pecó, se terminó la posibilidad de la comunión con Dios. Y cuando se rompió la comunión con Dios, entonces Dios tuvo que dar a luz la idea de la encarnación. La encarnación, Jonah, la encarnación es el producto del pecado de Adán. No hay redención si no hubiese visto pecado. Amén. Hay alguien que alguna vez dijo, quizás no de una forma muy ortodoxa, pero realmente dijo una verdad: bendito pecado, entre comillas, que dio a luz tan inmerecida gracia. Si Adán no peca, Jesús no muere en el Calvario. No hubiésemos conocido la mayor manifestación de amor que nunca jamás se haya escrito si no hubiese visto un pecado. Es el pecado de Adán, el pecado de la humanidad, que ha roto la comunión con Dios, la que ha hecho posible que en Dios se idee la posibilidad de una redención. Amén. Cuando el hombre ha pecado, cuando el cataclismo se ha hecho realidad, cuando la comunión con Dios ha quedado coartada, cuando eso ha ocurrido, Dios se ha entristecido y ha pensado: alguna cosa habrá que hacer para solucionarlo. El hombre se había alejado de Dios. La comunión ya no era posible. Y Dios ha pensado: Julián, les voy a rescatar. El Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahí está Jesús, con el subtítulo de Verbo de Dios. En esa intimidad de la Trinidad está la persona del Verbo. Y los tres coinciden, porque son un solo ser, en que hay que rescatar al ser humano que se ha perdido. Yo a veces he visualizado la escena del Edén, cuando Adán y Eva pecan, y les he visto marcharse. Yo he sido capaz de visualizarlo. Ya os iréis dando cuenta con el paso del tiempo que yo, a imaginación, casi que me equiparo a Walt Disney. Y yo he podido ver cómo se marchan Adán y Eva. Y he podido ver el corazón del Dios Trino, cómo se ha quebrantado. ¿Por qué? Porque su creación reina se le ha marchado. Y cuando eso está ocurriendo, en el corazón de Dios hay un sentimiento: les tengo que recuperar. Pero ¿saben qué? El pecado del hombre y el sentimiento de Dios de quererlo salvar ha creado un conflicto entre los atributos divinos. ¿Sabéis lo que es un atributo divino? Un atributo divino no es otra cosa que los atributos divinos. Déjenme definirlo de forma plural. Los atributos divinos no son otra cosa que aquellos que nos muestran los diferentes lados del carácter de Dios. Un atributo es una cualidad que enseña una parte del carácter. Dios tiene muchos atributos y cada uno de esos atributos es una cualidad que enseña una parte de su carácter. Hablemos de algunos atributos de Dios. El atributo de la omnipotencia es la cualidad divina que nos enseña que Dios es todopoderoso, para el cual nada imposible hay. El atributo de la omnisciencia es la cualidad que nos enseña que Dios lo sabe todo sin necesidad de aprender nada. El atributo de la omnipresencia es el atributo que nos enseña que Dios está en todas las partes a una misma vez. ¿Ven? Cada cualidad nos enseña una parte, un lado del carácter divino. Pues bien, el deseo de querer salvar a la humanidad y por consiguiente el pecado de la humanidad trajo un conflicto entre tres de los principales atributos de Dios.
trajo un conflicto entre el amor, entre la justicia y entre la santidad de Dios. Dios ha visto cómo el hombre se aleja de él. Y Dios tiene un sentimiento, le quiero salvar. ¿De qué atributo nacía el sentimiento de querer salvar a la humanidad? Del atributo del amor. Déjenme predicarlo de esta manera, que tampoco sé hacerlo de otra. El atributo del amor, imaginen que esta mano izquierda mía es el atributo del amor, que es parte de Dios. Yo soy Dios y este es el atributo del amor. ¿De acuerdo, Magdalena? Y el atributo del amor le dice a Dios. El atributo del amor y Dios son parte de un mismo ser. Pero déjenme personificarlo para poderlo hacer comprensible. El atributo del amor se le dirige a Dios y le dice: mira Dios, no sufras más, tómame a mí, que soy tu amor, lánzame sobre la pareja perdida y rescátalos. Esto le ha dicho el amor de Dios a Dios. Pero claro, cuando el amor divino le ha presentado a Dios la oferta, la posibilidad de tomarle a él para salvar a la pareja perdida, inmediatamente se ha levantado la justicia de Dios. Mi brazo derecho es la justicia de Dios. Porque el amor de Dios es justo y la justicia de Dios es amorosa. Los atributos divinos, Jonah, no se contradicen, se complementan. El amor le ha dicho: lánzame sobre ellos y rescátalos. Pero rápidamente aparece la justicia y le dice a Dios: mira a ver qué haces. Porque como lances tu amor sobre la pareja pecadora, sin pagarme a mí tu justicia, lo que yo demando, entonces quebrantas tu santidad. Esto que aparece aquí detrás es la santidad. ¿De acuerdo? ¿Por qué la justicia divina, Julián, le dice a Dios que si lanza el amor sin pagarle lo que ella le reclama, se quebranta la santidad? ¿Por qué? ¿Qué decimos cuando decimos que Dios es santo? Cuando la Biblia dice que Dios es santo, 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 Abel, lo que la Biblia está diciendo que Dios es el separado. La palabra santo significa separación. Por lo tanto, si la Biblia dice Dios es el santo, 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 está diciendo Dios es el separado, separado, separado. ¿Separado de qué y de quiénes? Separado del pecado y del que lo practica. El pecado y Dios son antagónicos. La naturaleza divina de Dios no puede cohabitar con el pecado. Son como dos polos que se repelen. ¿Habéis jugado alguna vez con los imanes? Y cuando cogéis dos imanes de un mismo polo, ¿qué ocurre? Que no se pueden pegar, se repelen. Así es el pecado para con la naturaleza de Dios. Dios es el santo por antonomasia, porque vive siempre muy alejado del pecado. Entonces la justicia le ha dicho a Dios: mira, si tomas tu amor, que es parte de ti, y lo lanzas sobre Adán y Eva, sobre el hombre pecador, sin que el hombre pecador haya pagado su pecado, tú con tu amor te estarás mezclando con el pecado. Y si te estás mezclando con el pecado, entonces rompes tu santidad. Porque la santidad vive si la naturaleza divina no se contamina con el pecado. Pero si por el atributo del amor te contaminas con un pecado que no está pagado, entonces la santidad se resquebraja. ¿Y saben qué? Hubiese ocurrido que Dios hubiera dejado de ser Dios, o cuando menos Dios hubiese dejado de ser Dios tal como lo conocemos. Por lo tanto, lo que demandaba la justicia, José Antonio, era legítimo. ¡Págame a mí! Y de que me pagues por el pecado de ellos, entonces tu amor quedará libre para salvarlos y la santidad no quedará resquebrajada. ¿Qué pedía la justicia? A ver, según la carta a los Hebreos, la justicia pedía sangre. Dice la carta a los Hebreos: no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir sacrificio. Eso quiere decir vida por vida. La Biblia dice que la vida está, ¿dónde? En la sangre. Por lo tanto, cuando la justicia demanda sangre, lo que está demandando es vida. La justicia le estaba diciendo: por esa vida, otra vida. Que venga alguien a pagar lo que se ha roto. A ver si lo entienden con este lenguaje judicial. Si mañana José Antonio hace un delito contra la sociedad y yo quiero que él no vaya a la cárcel y me voy al juez y le digo: mire usted, señor juez, que tiene hijos, que tiene una hipoteca, que él no está para estar en la cárcel. El juez dirá: me parecen muy bien tus argumentos, pero hay un delito y los delitos no pueden quedar sin castigo, porque entonces se nos desmanda la sociedad. Todo el que delinque tiene que recibir lo que su delito merece.
tus argumentos me parecen bien, son de mucha misericordia, pero yo a este no le puedo librar. Pero sin embargo, si yo, además de decirle al juez que sea bueno contigo, le digo al juez, bueno, mire usted, señor juez, ¿cuánto ha defraudado este? Pues no se preocupe que se lo voy a pagar. Ah, si yo saldo la deuda y doy a las arcas todo lo que tú has defraudado, entonces a ti se te puede dar libertad. ¿Ves? Porque ahí la misericordia se ha dado la mano con la justicia y entonces a ti se te puede dar libertad. Lo que demanda la justicia es, sí, vierte el amor, pero primero que una vida pague lo que esa vida ha destruido. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Cuando Dios se vio en esta tesitura de querer salvar a la humanidad por el amor, pero tener que pagarle previamente a la justicia lo que ésta le demandaba para no romper la santidad, cuando Dios se vio en esta tesitura es cuando Dios ideó la encarnación del Verbo de Dios. Déjenme expresarlo así. Es una forma alegórica de hablar. Dios tiene el problema que tiene. Quiero salvarles por el amor, pero tengo que pagar antes lo que me demanda la justicia para no romper mi santidad. Y cuando Dios está con este problema, estoy hablando de una forma alegórica, entre comillas, Dios hace así y dice, ¿quién le puede pagar a mi justicia lo que mi justicia demanda? Posiblemente Dios buscase entre los ángeles, entre los arcángeles, entre los querubines, entre los serafines. Quizás, posiblemente, pero ¿sabéis qué? No encontró a uno digno, ni voluntario, de poder pagar a su justicia lo que ésta le demandaba para poder dar libertad a su amor y salvar a la humanidad. Y cuando no hubo nadie que pudiese pagar lo que Adán había hecho, al final del corredor del cielo apareció el Verbo preexistente de Dios. Nuestro amado Señor Jesucristo, el medio creador, el de las teofanías en el antiguo pacto. Y cuando apareció el Verbo de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo, al final del corredor del cielo, yo imagino que le diría, Padre, no te preocupes más, tú prometiste y yo lo pago. Yo soy el que me ofrezco, porque la ofrenda del Verbo de Dios para encarnarse y pagar nuestro pecado fue una ofrenda voluntaria, sin coacción. Y ahí se gesta el misterio de la encarnación. Hay misterios grandes en la vida, creedme, ninguno comparable con el misterio de la encarnación. El misterio de la encarnación es el misterio por el cual afirmamos que el Dios preexistente se hizo un pequeño embrión y se introdujo en el vientre de una moza israelita que obedecía al nombre de María. Y por la obra del Espíritu Santo, en aquel vientre, la persona divina del Cristo, con su naturaleza divina, sumó una naturaleza humana. Y de ahí salió un hombre con dos naturalezas, una divina y otra humana. Esto es la encarnación. Amén. San Pablo, que era la mente de la revelación, el hombre más avanzado en cuanto al conocimiento de la doctrina, cuando piensa en la encarnación, dice en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16, ¡grande es el misterio de la encarnación! Dios manifestado en carne. Miren la expresión de San Pablo. ¡Grande es el misterio de la encarnación! Se le fundieron los plomos a San Pablo. Dijo, esto es más grande de lo que yo puedo comprender. Porque déjame decirte dos cosas que lo voy a dejar aquí para la semana siguiente seguir. Cómo el creador del cielo, de la tierra, del mar, del universo, de las constelaciones de estrellas, cómo aquel que no se puede pesar ni medir, cómo aquel que no tiene comienzo ni tampoco fin, cómo ese Magdalena se ha hecho un hombre. ¿Cómo es posible que el grande se haga pequeño? Es tan grande el Cristo preexistente, es tan grande el Verbo de Dios antes de encarnarse, Jonatán, que cuando Dios tiene que hablar de su grandeza por medio de David, dice David, pensando en la grandeza del Verbo, dice, eres tan grande eres, tan grande eres,
que en el cielo está tu trono. Ojo. Y en la tierra el estrado de tus pies. ¿Es grande Dios? Amén. Dice David en otro lugar. Eres tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que todas las aguas de todos los mares y de todos los océanos te caben en el hueco de la mano. ¿Es grande Dios? Amén. Por cierto que es grande. Piensa David en otro momento acerca de la grandeza del Verbo antes de encarnarse. Y dice, eres tan grande, tan grande, tan grande, que si tuvieses mano, que todavía no la tienes, con 3 dedos de tu mano derecha, tomarías el polvo de toda la tierra. ¿Es grande Dios? Por cierto que es grande. Es tan grande el Verbo antes de encarnarse que David en otra ocasión dice, eres tan grande, tan grande, tan grande, que todas las naciones juntas delante de ti son como una gota de agua que cae en un cubo. ¿Es grande Dios? Amén. Por cierto que Dios es grande. Pues este que era tan grande que no se podía definir, este que era tan grande que no se podía expresar, para pagar a su justicia lo que ésta demandaba, a fin de soltar su amor, se tuvo que encarnar, es decir, se tuvo que anonadar, hacerse tan minúsculo, Feci, como un pequeño embrión, para por la obra del Espíritu Santo introducirse en el bienaventurado vientre de una moza llamada israelita. Y ahí comenzaría la historia de la encarnación, de la que ya no hoy, en la semana que viene, les voy a hablar.